La Iglesia Cristiana Internacional Luz a las Naciones te invita a sus servicios. Discipulados, martes y jueves, 7 de la noche. Reunión familiar, domingos, 9:45 de la mañana. Te esperamos en la calle 75, número 91A 48, segundo piso. Barrio Santa Rosita, cerca de la estación de Transmilenio de Quirigua. Más información a las líneas celulares 322-887-2072 o al número celular 311-563-47. La Iglesia Cristiana Internacional Luz a las Naciones te invita a sus servicios. Discipulados, martes y jueves, 7 de la noche. Reunión familiar, domingos, 9:45 de la mañana. Te esperamos en la calle 75, número 91A 48, segundo piso. Barrio Santa Rosita, cerca de la estación de Transmilenio de Quirigua. Más información a las líneas celulares 322-887-2072 o al número celular 311-563-4773. La Iglesia Cristiana Internacional Luz a las Naciones y su pastor Giovanni Rodríguez presentan su programa Sea la Luz. Sea la Luz. La luz que brilla entre nosotros, Jesús. La luz que alumbra las naciones, Jesús. Hola amigos, es un gusto saludarles. Con ustedes el pastor Giovanni Rodríguez y una vez más, otra descarga de este programa llamado Sea la Luz. Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Ministerio Internacional Luz a las Naciones y quien les habla, su pastor Giovanni Rodríguez. Vamos a estar estudiando Mateo capítulo 17 y vamos a estar estudiando el tema Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Dice, 6 días después Jesús con Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de este último, subió a la cima de un elevado y solitario monte y se transfiguró delante de los discípulos. Su rostro se volvió brillante como el sol y su ropa blanca como la luz. Repito, y se transfiguró delante de los discípulos. Su rostro se volvió brillante como el sol y su ropa blanca como la luz. De pronto Moisés y Elías aparecieron y se pusieron a hablar con él. Pedro, atónito, balbuceó: Señor, qué bueno que nos pudiéramos quedar aquí. Si quieres podemos hacer aquí mismo enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras hablaba, una nube resplandeciente los cubrió y una voz dijo desde la nube: Este es mi Hijo amado, en él me complazco, obedézcanlo. Los discípulos se postraron en tierra temblando de miedo. Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Y al levantar la mirada encontraron solo a Jesús. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Y al levantar la mirada encontraron solo a Jesús. Al descender de la montaña, Jesús les ordenó que no le dijeran a nadie lo que habían visto hasta que se levantara de entre los muertos. Amén y amén. Esa es una palabra poderosa que tiene muchísima, pero muchísima bendición. Mucha bendición. Tenemos que entender algo. Muchas personas en el caminar cristiano y a medida que conocen las escrituras o son instruidos por el Espíritu Santo a través de su líder o de su pastor, en la medida que crecen en el discipulado, deben experimentar lo mismo que pasó con los apóstoles. Aquí estamos viendo qué ocurre en un discipulado. Jesús
lo primero que hace es que los lleva al monte. ¿A qué los lleva al monte? A revelarse a ellos. ¿Para qué es la vida de oración? ¿Y para qué es el estudio de la Escritura o de la Biblia? Para saber quién es Jesús. Es supremamente importante entender quién es nuestro Señor Jesús. Tenemos que entender a profundidad en la Escritura quién es Jesús. ¿A qué vino? ¿Por qué vino? ¿Y para qué vino? ¿Cuál fue el propósito redentor del Señor? ¿Cuál fue el propósito de redimir la humanidad? ¿Cuál fue el propósito de liberar, de sanar, de ministrar las multitudes, pero de hacer discípulos? Recordemos una de las palabras que dijo el Señor después de aparecérsele a sus discípulos resucitados. En el capítulo 28 del libro de Mateo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero comienza diciendo en el verso 19: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. ¿Eso qué significa? Que Jesús es Dios. Muchos tienen confusión y no saben quién es Jesús. No puedes tener una falsa doctrina como los testigos de Jehová que creen que Jesús es un ángel. Jesús no es un ángel. ¿Y ellos de qué versículos se pegan para decir semejante herejía? Se pegan del verso que dice en el libro de los Hebreos de que Jesús es el primogénito de la creación. Pero en el original lo que está diciendo es que Jesús ya estaba antes de que todo fuera creado, porque en el Evangelio de San Juan capítulo 1 dice que el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? Jesucristo. Entonces, cuando estudiamos la palabra a profundidad, no nos vamos a dejar meter los dedos a la boca. No vamos a permitir que nadie venga con una doctrina rara a sonsacarnos del cristianismo, ni a sonsacarnos de la iglesia en donde Dios nos está fundamentando. Tenemos que entender algo: Jesucristo es Dios, pero Jesús quiere revelarse a la humanidad. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. ¿Cómo lo hace? A través de los discipulados. Porque los discipulados no es solo la palabra hablada o enseñada, sino es la palabra impartida. Cuando Él los lleva al monte, se transfigura delante de ellos y se les revela. O sea, en otras palabras, ellos se dieron cuenta que Jesús es Dios. Ellos sabían, por revelación en su espíritu, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Pero cuando van a este monte en el cual el Señor los lleva, es donde ellos entienden ahora no solo lo que percibían en el espíritu, sino que ahora lo ven con sus ojos. En otras palabras, Jesús quiere abrirnos los ojos. Jesús quiere quitar las vendas de las cuales venimos nosotros, de las vendas de la hechicería, de las vendas de la brujería, nuestros familiares, nuestros tíos, nuestros primos, los que no son convertidos o los que conocieron pero se apartaron. Todos tienen en algún momento vendas que el diablo les colocó y por eso no regresan a la iglesia, o por eso se retiran, por eso se apartan, vuelven al mundo, vuelven al licor, vuelven a la droga, vuelven a la marihuana, vuelven al cigarrillo. ¿Y qué pasa? El diablo hace lo que se le da la gana con ellos. ¿Por qué? Porque no han sido entrenados. Tienes que entender algo, y es que el discipulado es necesario para crecer en la vida cristiana, para crecer espiritualmente. No te puedes quedar solamente siendo un cristiano que asiste el domingo. Hay personas que dicen: es que me toca trabajar. Pastor, es que tengo que estudiar. Pastor, es que me toca hacer muchas cosas. Y yo quiero decirte con todo mi corazón que este es el tiempo en donde tú tienes que crecer, donde te tienes que levantar, y debes de entender algo: el Señor quiere ministrar a tu espíritu. Él quiere que tú entiendas cosas que en este momento no entiendes. Él quiere que aprendas cosas que en este momento no conoces. Clama a mí, yo te responderé, dice el libro de Jeremías. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando dice ocultas, no es ocultismo, no es hechicería, no es brujería, no es nueva era, no es gnosticismo. Cuando habla de cosas ocultas, se refiere al reino de los cielos, se refiere a cosas que solo el reino de los cielos se las puede manifestar a los que son verdaderos hijos de Dios. Por eso dice San Juan capítulo 1, que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes no lo recibieron? Los judíos. Pero dice: pero todos los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, Jesús, que es Dios, que es el Hijo de Dios, pero que también es Dios, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Por eso, volviendo a explicar la falsa doctrina de los testigos de Jehová, quiero decirte algo: un ángel no te puede salvar. Jesús murió en la cruz para salvación de nuestras almas, para que ya no nos fuéramos al infierno por nuestro pasado y nuestra vida pecaminosa, y aún por nuestra naturaleza caída y por nuestra naturaleza pecaminosa. Un ángel no puede salvar. Un ángel no puede salvar, porque un ángel fue el que se reveló en el cielo. Cuando el lucero o Lucifer se rebela contra Dios, cae, es echado del cielo y cae acá en la tierra y hace un desorden que está escrito en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Entre esos dos versículos pasaron muchos años y fue el momento en que se reveló Lucifer. Fue el momento en que Lucifer se convirtió en Satanás, donde el propio Dios le cambia el nombre, donde ya no era Lucero o Lucifer, que significa ángel de luz, sino que se volvió un diablo, se volvió un Satanás. Muchos dicen que son cristianos, muchos dicen que creen en Dios o que van a una iglesia, pero no han sido libres de demonios, y por dentro lo que verdaderamente son gente que no ha nacido de nuevo. O en otras palabras, son un diablo. Y la manera en la que nosotros dejamos de ser un diablo, de tener al diablo adentro, es que Jesús entra en nuestro corazón, pero que también Jesús se revele, que Jesús nos libere, que Jesús nos cambie, para que se vaya la amargura, para que se vaya la tristeza, para que se vaya la necedad. Quiero que nos llames en este momento al 311-563-4773, repito, 311-563-4773, o al 322-887-2072, repito, 322-887-2072, 311-563-4773, llámanos, escríbenos al WhatsApp y ven a nuestras reuniones si dejaste de congregarte, en el nombre de Jesús. Cuando el Señor se revela a ellos y se transfigura delante de los discípulos, escuche, dice, delante de los discípulos, o sea, de los apóstoles, su rostro se volvió brillante como el sol y su ropa blanca como la luz. O sea, ellos que vieron cómo verdaderamente era Jesús estando en el cielo. Cómo verdaderamente es Jesús. Tienes que conocer a Jesús como verdaderamente Él es. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, el Padre, que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel, es decir, los no convertidos, que en Él crean, o sea, que crean en Jesús y lo reciban por revelación del Espíritu Santo y por revelación de la palabra, dice, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y de ahí para allá habla de una lucha que hay entre la luz y las tinieblas, porque dice, más adelante, esas son palabras de Jesús, que la gente no quiso venir a la luz para que sus obras ocultas, sus obras de tinieblas, sus obras de hechicería, de brujería, de prostitución, de drogadicción, de adulterio, de violencia, de maldición, de asesinatos, de homicidios, de abortos, no salieran a la luz. Cuando nosotros somos llamados al Evangelio, a recibir a Jesús, Dios lo que nos está dando es una oportunidad de no morirnos en condenación y no irnos al infierno, pero también nos está dando una oportunidad poderosa de poder tener una vida distinta, una vida diferente, una vida libre de demonios, libre de ataduras, libre de cautividades, libre de cárceles espirituales. Hay tantos cristianos, hermanos, que están tan atados. No estoy criticando, solo estoy diciendo algo, no estoy juzgando a nadie. Quiero ministrar algo. Alguien está recibiendo esta palabra en esta hora. Y tienes que escuchar esta palabra que Dios te está dando en este momento. Hay muchos cristianos que están atados, muchos cristianos están estancados, muchos cristianos no ven la gloria de Dios, muchos cristianos no ven el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están atados, porque están con una venda y no pueden ver el mundo espiritual. O en otras palabras, lo que viene del reino de Dios no se les revela, y por eso es que están en ceguera espiritual. De pronto Moisés y Elías aparecieron y se pusieron a hablar con él, o sea, con Jesús. Pedro, atónito, balbuceó. Cuando nunca habíamos recibido una revelación al principio, la revelación no fluye. La revelación de la palabra no fluye. La oración no fluye. La comunión con el Espíritu Santo no fluye. Hay como al principio un balbuceo. Cuando recibimos el don de lenguas, y dice en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo,
Jesús les dice a los apóstoles, no se muevan de acá de Jerusalén, quédense acá en el aposento alto, dice, y recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí hemos hablado de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Usted conoce la secta de los Jesús solos? Usted los ha visto. Usted sabe quiénes son. Y ellos dicen que tienen el poder del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo se puede mover por misericordia, pero donde hay falsa doctrina también se mueven espíritus inmundos. Y es donde la gente no discierne la doctrina verdadera de la doctrina falsa. La Biblia nos habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice la Escritura, y estos tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, y estos tres son uno. O sea, es una revelación para poder entender quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Hay que tener revelación de la palabra. Pero Pedro no había tenido revelación hasta ese momento y balbuceó. En el libro de los Hechos, como estábamos hablando hace un instante, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y una de las maneras en las que el Espíritu Santo se manifiesta es que hay un bautismo en nuevas lenguas. Y dice que el Espíritu Santo les daba una lengua a cada quien según él quería. Repartió lenguas y habían como lenguas de fuego que eran visibles. Hubo un estruendo y dice que se agolparon y se reunieron alrededor de la casa donde ellos estaban esperando la visita del Espíritu Santo, y fue el nacimiento de la iglesia primitiva y lo que hasta hoy conocemos como la iglesia de Jesucristo. Pedro empieza a balbucear y dice, Señor, qué bueno que nos pudiéramos quedar aquí. Si quieres podemos hacer aquí mismo enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y aquí es donde tengo que hablar de las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que son neófitos y se ponen a escuchar a los judaizantes. Y entonces es lo mismo que Pedro dijo, vamos a hacer una enramada para Moisés. Moisés, ¿qué representa? La ley, el Pentateuco. ¿Cuántos cristianos que son neófitos, viene cualquier judaizante y los saca del cristianismo y vuelve y se los lleva donde los judaizantes? Y yo quiero repetirte y explicarte esto. Si Jesús hubiese venido a judaizar, a Jesús no lo hubiesen crucificado nunca. Jesús no vino a judaizar. Jesús no vino a judaizar. Jesús no le vino a enseñar a la gente a vivir bajo la ley. Porque si la salvación hubiese sido por la ley, Jesús no hubiese tenido que venir a salvarnos, ni hubiese tenido que morir en la cruz. Es muy fácil de entenderlo. No hay que ser profeta, ni hay que ser apóstol para entender esto. Pero muchos que son neófitos en la palabra, que no conocen a profundidad la Escritura porque no se disipulan en sus iglesias, es por eso que termina cualquier hermano hablándoles hebreo y los está sacando, y le está diciendo ahora, mira que el Padre Eterno, mira que Yahshua, mira que, y les hablan hebreo. Mire, hermano, yo le quiero decir algo, tú no te salvas por hablar hebreo, tú te salvas por fe. Efesios capítulo 2, 8 al 9 dice, y esto no es don de vosotros, o sea, la salvación no es don de ustedes, sino que es don de Dios. Dice, es por gracia, no por obras, para que ustedes no se gloríen. ¿Y a quién le está hablando Pablo, o el Espíritu Santo a través de Pablo en el libro de los Efesios? A la iglesia de Éfeso, porque era una iglesia que fue muy bendecida y habían judíos también en la iglesia y ellos querían judaizar. Si tú lees todo el libro de los Hechos hasta el último capítulo, todo lo que leemos en el libro de los Hechos es que los judíos fueron los que más obstaculizaron el ministerio de Pablo. Fueron los que más se opusieron al ministerio del apóstol Pablo. Tenemos que entender algo. Dios no quiere, Jesús no quiere una enramada para Moisés. Pero Jesús tampoco quiere una enramada para Elías. Hay personas que son solo Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Quiero decirte y explicarte, toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. ¿Qué dice el Espíritu Santo a través de Pablo cuando le está hablando al pastor Timoteo? ¿Qué le está diciendo? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Escucha esto y repítelo ahí en tu casa o donde tú estés, en el carro, en el taxi, en la buseta, en el Transmilenio, donde quiera que estés. Repite y di conmigo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Repítelo todas las veces que lo tengas que repetir. Y dice, Nuevo Testamento, dice, y es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente aprobado, sea un obrero aprobado, que usa bien
La palabra de verdad, bueno, te lo estoy parafraseando, no lo dije de manera textual para los que conocen la escritura, no vayan a decir, ese pastor no lo leyó bien. Yo estoy parafraseando porque tengo el tiempo contado acá para poderte dar la revelación de la escritura. Pero lo que te quiero decir es que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Hay gente que dice, no, pero la Biblia es un libro escrito por hombres. Es que eso es escrito por hombres, eso es de hombres. Eso no es de Dios. Algún hereje me escribió algún día, no hay otra palabra, de otro país, nos escribió en nuestras redes sociales y me decía, es que la escritura, es que la Biblia no es palabra de Dios. Ni siquiera entienden a qué se refiere lo que están diciendo. ¿Cómo vas a negar la existencia de Dios? ¿Cómo alguien que estudia la Biblia, cómo alguien que se congrega en una iglesia va a decir que la Biblia no es la palabra de Dios? Está loco el que dice esto. Mire lo que dice acá. Además, desde la niñez conoces las sagradas escrituras y estas te dieron la sabiduría que se necesita para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Te estoy leyendo la Biblia al día. Y dice, la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. Pero me gusta más lo que dice la Reina de Valera y dice, ella es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. Pero la Reina Valera dice que la palabra de Dios es usada para formar en nosotros obreros aprobados que usemos bien la palabra de verdad. O sea que toda la palabra es verdad, es la verdad de Dios revelada al hombre para alcanzar salvación por fe en Jesucristo. Entonces no tienes que hacer una enramada a Moisés ni una enramada a Elías. Entonces, mientras Jesús les está hablando, la palabra está viniendo con revelación, se les está manifestando, el mismo Jesús, una nube resplandeciente los cubrió y una voz dijo desde la nube, o sea, aquí habló el Padre, este es mi Hijo amado, en él me complazco, obedézcanlo. ¿Y a quién escucharon? Al Espíritu Santo. No tengo tiempo para explicarte cómo interactúa la Trinidad, pero desde el cielo el Padre habló, pero para que ellos pudieran escuchar lo que estamos leyendo fue el Espíritu Santo el que les habló. Los discípulos se postraron en tierra temblando de miedo. Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Y al levantar la mirada encontraron solo a Jesús. O sea, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que lo sigamos solo a Él. No es que nos quedemos en la ley de Moisés. No es que nos quedemos solamente en el Antiguo Testamento. No tienes que seguir sectas judaizantes. Si te fuiste, tú que me estás escuchando en esta hora, o me estás viendo en redes sociales, o me estás oyendo a través del programa, tienes que entender esto. Y es, si te llevaron a una secta judaizante, renuncia a eso en el nombre de Jesús. Ya, de una vez. Corta de raíz con eso. Porque lo que hicieron fue alejarte del cristianismo y te están judaizando. Y querido, dice el libro de los Gálatas, dice, de la gracia habéis caído, los que por la ley os queréis justificar. O en otras palabras, de la gracia de Dios han caído aquellos que por la ley, es decir, por la ley de Moisés, ahora quieren alcanzar la salvación. Tienes que volver a Jesús, tienes que congregarte. ¿Cómo saber, pastor, cuál es una iglesia de sana doctrina? Lo veremos en otro programa, pero te puedo decir algo, una iglesia de sana doctrina no te va a judaizar. Te va a enseñar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te va a hablar de discipulados, te va a hablar de arrepentimiento, te va a hablar de liberación y que haya liberación. Te va a hablar de tener un compromiso, te van a confrontar tu pecado, te van a incomodar, pero te van a decir, tienes que salir de esa vida torcida en la que tienes. Tienes que dejar de vivir de la manera en la que vives y tienes que caminar de acuerdo a la voluntad del Padre. El tiempo ha corrido y hoy quiero hacerte esta invitación oficial, que te congregues con nosotros. Ven a nuestras reuniones de entre semana los discipulados, escríbenos al 322-887-2072 y al celular 311-563-4773. Puedes enviarnos un mensaje por WhatsApp o nos puedes llamar. Recuerda nuestra dirección, calle 7591A48, piso segundo, barrio Santa Rosita, cerca de la estación de Quirigua de la calle 80. Estamos al noroccidente de la capital de Bogotá, Colombia. Si tú estás en Bogotá o los alrededores, ven y nos visitas, trae a tu familia, trae a tus hijos. Este es un tiempo de avivamiento. Vamos a buscar la gloria de Dios. La gloria de Dios se está derramando en las naciones. Quiero que repitas conmigo una oración y renuncies a los judaizantes.
pero también renuncies a los testigos de Jehová. También quiero que renuncies a los mormones y a toda secta pseudo cristiana. Repite conmigo: Señor Jesús, perdona mi ignorancia. Perdóname por haber recibido en mi casa a los testigos de Jehová, por haber recibido los atalayas, por haber recibido falsas doctrinas y espíritus de error en mi casa, cuando tu palabra dice en el Nuevo Testamento que no los recibamos ni siquiera en la casa si alguno viene con una doctrina distinta a la que Cristo nos ha enseñado. Hoy renuncio, Padre, a toda conexión con los Jesús solos. Renuncio a toda conexión con las falsas doctrinas, con doctrinas de demonios. Yo renuncio en esta hora a toda enseñanza que me aparta del verdadero cristianismo. Renuncio a hacerle una enramada a Elías o a Moisés, y renuncio a una vida de estancamiento, ceguera espiritual o sordera espiritual y aún de dureza de corazón. Mira que te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Límpiame con tu sangre, Padre eterno, y te pido que por amor a Jesús envíes al Espíritu Santo. Dilo en voz alta: envía a tu Espíritu Santo por amor a Jesús, porque Él es el que nos guía a toda la verdad y nos enseña todas las cosas que han de suceder, que han de venir, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte, si has hecho esta oración, que has hecho un compromiso con Dios. Y el compromiso es congregarte, discipularte, servir en la casa de Dios si no le estás sirviendo, ser una columna también en la casa de Dios, una columna poderosa para que tu iglesia se levante, la iglesia del Señor, para que se multiplique. Vas a ser usado en sanidades, en milagros, en la medida que el Señor te libere, en la medida que el Señor disipule y trate contigo, y tú vas a ser luz a las naciones. Porque dice la Escritura que fuimos trasladados de las tinieblas, de la potestad de Satanás, a la luz admirable de su Hijo, de Jesucristo. Ya no vamos a estar más bajo el diablo. Este es el tiempo de que seamos luz a las naciones. Te esperamos. No olvides llamarnos a nuestro WhatsApp 311-563-4773 o al 322-887-2072. Recuerda, somos luz a las naciones. Y también nos puedes visitar en nuestras redes sociales: Giovanni Rodríguez Ministries, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Repito, Giovanni Rodríguez Ministries, así como te lo estoy diciendo, en estas tres redes sociales: YouTube, Instagram y Facebook. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. Este fue el programa Sea la Luz, dirigido por la Iglesia Cristiana Internacional Luz a las Naciones y su pastor Giovanni Rodríguez. La Iglesia Cristiana Internacional Luz a las Naciones te invita a sus servicios. Discipulados martes y jueves 7 de la noche. Reunión familiar domingos 9:45 de la mañana. Te esperamos en la calle 75, número 91A 48, segundo piso. Barrio Santa Rosita, cerca de la estación de Transmilenio de Quirigua. Más información a las líneas celulares 322-887-2072.